En el capítulo anterior, Nung y Anung cruzaron esa línea delgada que tanto habían evitado. El beso que Anung deseaba con tantas ganas finalmente sucedió, y por una noche ambas se dejaron llevar por los sentimientos que habían callado durante tanto tiempo. Pero lo que parecía un sueño terminó en un despertar doloroso. Nung, vulnerable por la muerte de su abuela, buscó refugio en Anung, aunque a la mañana siguiente levantó nuevamente sus muros, negando lo que ocurrió y pidiéndole que lo olvidara, como si todo hubiera sido solo un momento para aliviar su dolor. Anung, con el corazón roto, solo quería quedarse a su lado, pero las palabras frías de Nung le empujaron lejos. Y aunque Nung aparentó indiferencia, a solas dejó escapar unas lágrimas, acompañada de un lo siento, cerrando así el final de la primera temporada. Si quieres estar enterado de lo que sucedió anteriormente, te estará apareciendo una pestañita por la parte de aquí arriba. Además de eso, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita para que estés enterado de los próximos videos que estaré subiendo en el canal. En especial, de que actives la campanita, ya que YouTube últimamente no está notificando cada vez que estoy subiendo un nuevo video. En fin, después de haber dicho esto, comenzamos. Después de todo lo sucedido, alguien toca la puerta. Resulta ser Sam, la hermana de Anung. Con la voz baja, casi culpable, se disculpa por lo que pasó la noche anterior. Reconoce que no lo pensó bien, porque aquella noche Anung parecía indiferente ante la muerte de su abuela, pero al reflexionar entendió que Anung siempre actúa así. Sonríe, aparenta estar bien, aunque por dentro esté destrozada. Anung también se disculpa, admite que no se comportó como debía, y Sam con un suspiro le recuerda que ahora ya solo quedan ellas dos, que es momento de dejar de pelear. Más tarde, mientras Nung se preparaba para ir al funeral, un detalle la detiene frente al espejo. En su cuello queda marcada la huella de Anung, un rastro imposible de ocultar. Justo en ese momento entra Sam y lo nota, aunque Nung le pide que finja que no lo vio. Sam desvía la conversación preguntando si regresará al palacio. En el funeral, Nung mira a su alrededor, buscando a Anung, pero ella no está. Después de la ceremonia, regresa a su habitación. Sam le dice que todo sigue igual, con la diferencia de que la abuela ya no está. Ambas se miran, se reconocen en su duelo y terminan abrazándose, intentando consolarse mutuamente. Sin poder aceptar la ausencia, Nung ordena a la ama de llaves que no haga ningún cambio en la habitación de su abuela, que la mantenga intacta, como si aún estuviera allí. Pero llegada la noche, el silencio se vuelve insoportable. Nung, con la mirada perdida, recuerda sus últimas palabras con Anung, y justo cuando parece que se derrumbará, su teléfono suena. Es Folk, avisándole que Anung está en un bar, en malas condiciones, rodeada de chicos. Nung no lo piensa dos veces, corre al lugar y allí la encuentra. Entre risas, alcohol y miradas que no le gustan, se acerca e intenta llevársela, pero Anung se resiste. Los chicos le preguntan quién es, y Anung, con sarcasmo, responde: es amiga de mi madre. Uno de ellos se acerca demasiado y Nung con firmeza marca su lugar. Soy todo lo que ella quiera. El ambiente se tensa. Anung, con la voz quebrada por el alcohol, le reclama: ¿por qué te entrometes en mi vida? Solo me estoy divirtiendo. Nung aprieta los dientes, intenta hacerle ver que ese chico la estaba tocando, que eso no es diversión, pero Anung sigue resistiéndose. Incluso confiesa que le mintió a su abuela, que le contó que estaba trabajando en casa de un amigo. Nung la mira decepcionada, ahora también miente. Folk intenta mediar, pero solo enciende la molestia de Anung, que lo descubre como el responsable de la llamada. Entonces Nung se planta frente a ella con seriedad. Si esta es tu manera de llamar mi atención, lo conseguiste. Vuelve a intentar llevársela, pero Anung se sacude. Nung simplemente dice: está bien, entonces no nos iremos. ¿Por qué te rindes tan fácil? Si digo que no quiero volver, deberías obligarme, le reprocha Anung. Nung, con voz firme, le responde: ¿crees que no sé lo que quieres? La toma del brazo y sentencia: te llevaré al palacio. Pero antes agradece a Folk por haberla cuidado y se marcha. Ya en el palacio, el ambiente se vuelve tenso. Anung se molesta al escuchar a Nung decirle a la ama de llaves que no prepare ninguna habitación, porque ella dormirá en el sofá. La rabia de Anung se mezcla con lágrimas y no puede evitar preguntarle: ¿por qué te molestas en buscarme? La respuesta de Nung es inmediata, casi cortante: porque te metes en esos lugares. Dime, ¿dónde pensabas quedarte si no te encontraba? Anung intenta justificarse, dice que se quedaría en casa de un amigo, pero Nung le hace ver que no tiene a nadie realmente cercano a quien recurrir. Y es entonces cuando la herida se abre aún más. Entre reproches, Anung le recuerda que fue ella quien la dejó sola, que solo lo usó para desahogarse y que después la abandonó.
Las palabras son duras, pero detrás de ellas se esconde todo el dolor que ha cargado desde entonces. Nung guarda silencio hasta que la lleva a su habitación. Ahí, con la voz quebrada, Anung le pregunta: soy solo a alguien a quien usas. ¿Y sabes por qué? Porque soy la persona que te ama. El silencio de Nung pesa demasiado, y cuando Anung intenta marcharse, Nung la detiene. Le acaricia el rostro, se acerca lentamente y solo alcanza a decir: te extraño. Ese instante lo cambia todo. El beso llega inevitablemente. Y con él, la confesión que Anung guardaba. ¿Recuerdas cuando decía que te amo? Lo decía en serio. Nung intenta frenarla, diciéndole que es joven, que conocerá más personas, que ahora puede decir que la ama. Pero en ese momento Anung le interrumpe y la besa. Pero antes de dejarse llevar, Anung, aún dudosa, pregunta: si lo hacemos de nuevo, ¿me dejarás otra vez? Nung la abraza fuerte, le pide perdón, aceptando que es su culpa, que ahora ella no confía en nadie. Le pide perdón y promete que esta vez la hará volver a confiar. Lo demás simplemente fluye. Entre besos y caricias, Nung le comenta que a Anung aún le falta algunas cosas por aprender y que ella se lo demostrará. Así, ambas se entregan a una pasión que parecía inevitable. La noche parece perfecta, pero a la mañana siguiente no lo es tanto. Anung despierta algo extraña, confundida, preguntando qué pasó la noche anterior. Nung, sorprendida, intenta quitarle importancia, pero Anung responde que tiene mucho trabajo que hacer en casa de un amigo y vuelve a preguntar qué pasó anoche. ¿Crees que soy estúpida?, le responde Nung, pero Anung, en un tono burlón, le contesta: oh, ahora lo recuerdo. ¿Qué esperabas de anoche? Si no quieres nada, fijamos que nunca pasó. Creo que deberíamos reiniciar todo, empezar de cero. Nung, al entender que le estaba diciendo sus mismas frases, y aunque duela, Nung acepta. Está bien, si es lo que quieres, fijamos que nunca pasó. Más tarde, Chet se encuentra con Nung y le muestra fotos de su hija con amigos, diciéndole que la vigila porque está preocupado. Antes de irse, le pide a Nung que sea como una consejera para ella, porque es la persona a quien más confía. Nung asiente, pero sabe que en el fondo no puede prometer nada. Tiempo después, Nung se reúne con una amiga en un centro comercial, pero la casualidad juega en su contra. Allí aparece Folk y Anung, que apenas la ve no duda en tomarle la mano, como si fuera su pareja, una acción sencilla pero cargada de intención. Al día siguiente, mientras almorzaba en casa, recibe una llamada de Pienfa. Está preocupada porque su madre le dijo que Anung no ha vuelto a casa y pensaba que estaba con ella. Nung intenta calmarla, diciendo que no la ha visto en días, que quizás solo está priorizando a sus nuevos amigos, y aunque finge tranquilidad, por dentro su preocupación empieza a crecer. Más tarde se encuentra con Folk, quien le cuenta que los chicos con los que antes solía juntarse Anung se alejaron de ella. Después de atar cabos, Nung llega a la conclusión que es por culpa de Chet. Sin embargo, Folk agrega algo que la sorprende. Últimamente Anung ha estado viéndose con una chica. Antes de poder hablar más, una profesora los interrumpe y termina ofreciéndole un trabajo a Nung. Y como si el destino quisiera tensar aún más la situación, allí mismo se vuelve a encontrar con Anung, acompañada de la chica, y aprovecha la oportunidad para tomarle la mano. Nung intenta disimular, pero sus ojos la delatan. La situación se repite poco después. Chet cita a Nung, aunque él se encontraba con las chicas. Nung, tranquila, empieza a conversar con ellas, preguntándoles si son amigas, pero Anung le responde sin rodeos: somos algo más que amigas. Así que Nung cambia de estrategia y comienza a hablar con la chica, preguntando cómo se conocieron y elogiando su relación. Incluso llega a decirles que está bien si están juntas, siempre y cuando sigan estudiando duro. Por favor, cuida de Anung por mí. Más tarde, Chet enfurecido la reprende, recordándole que la había citado ya que quería que convenciera a su hija de dejar esa relación. Pero Nung es clara, le dice que no puede hacerlo, que deje vivir a su hija, y le aconseja que si quiere tenerla cerca, está yendo por muy mal camino. Si sigue así, solo logrará alejarla. De regreso con las chicas, la incomodidad vuelve a surgir. La chica elogia a Nung, diciéndole que parece tan joven que incluso podría pasar por hermana de Anung. Ese comentario basta para encender la chispa de celos de ella. Molesta se levanta y se va. Poco después, Sam aprovecha ese instante para hablar con su hermana. Con una mezcla de sinceridad y picardía le advierte: das miedo, no hagas eso conmigo, prometo ser buena chica. Y agrega que Anung es increíble ya que la hace sentir celosa. Nung lo niega, pero Sam insiste que incluso si quisiera, podría enamorar a Yui fácilmente. Y entonces lanza una pregunta: ¿no tienes miedo de que eso traiga problemas con Anung? Y las respuestas de Nung es tan fría como enigmática. Lo descubriré más tarde. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, recibe una visita inesperada. Anung. Ya a solas, ella le encara sin rodeos.
Era obvio que pretendías coquetear con Yui frente a mí. Nung intenta hacerse la desentendida, hasta que responde con ironía. Me pareció bastante linda. La respuesta lastima y Anung lo deja claro. A Yui le gustó yo, pero Nung, desafiante, la mira a los ojos y replica. Entonces descubramos si le sigues gustando. El reproche se mezcla con un dolor profundo. ¿Por qué eres tan cruel después de lo que hicimos?, dice Anung con voz temblorosa. Y Nung fríamente responde. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Acaso hay algo entre nosotras? Anung explota diciéndole que es injusto, que nunca podrá ganarle, porque aunque ella salga con alguien más, Nung jamás sentirá celos. Pero esta vez es Nung quien decide romper el juego. ¿Qué te hace pensar que no siento nada? ¿Quién dijo que no me pongo celosa? Y al escuchar eso, Anung no puede evitar sonreír. Ya más tarde, con los ánimos un poco más tranquilos, Nung y Anung se preparan para cenar. Allí, Nung abre su corazón con calma. Hay muchas maneras de expresar amor hacia una persona. Una de ellas es cocinar. Luego, con esa sinceridad que la caracteriza, agrega: soy demasiado mayor para hacer las cosas que los jóvenes hacen. Estar celosa todo el día no es mi estilo. Yo solo quiero estar con alguien con quien me sienta cómoda. Quédate si quieres. Si no te gusta, está bien. La noche avanza y antes de dormir, Anung rompe el silencio con una pregunta que lleva tiempo guardada. ¿Realmente me amas? Nung se acerca despacio, la mira a los ojos y le responde con un susurro provocador. ¿Quieres que te lo diga o quieres que te lo demuestre? Anung sin dudar pide ambas. Entonces Nung la besa apasionadamente, guiándola hasta la cama. En medio de eso, Anung por fin deja salir lo que siente. Te extrañé demasiado. Nung, con un dejo de reproche, le responde: si me extrañabas tanto, ¿por qué no viniste a visitarme? Y Anung, casi queriendo iniciar una pequeña discusión, le devuelve: tú nunca llamaste. Ambas se miran conscientes de que el pasado las lastimó. Es mejor que olvidemos eso, dice Anung suavemente. Y entonces se dejan llevar por la pasión, entregándose la una a la otra como si el tiempo detenido solo existiera para ellas. Después de finalmente haber hecho las paces, el silencio se instala entre ellas. No es incómodo, pero sí pesado, cargado de todo lo que aún no se atreven a nombrar. Anung lo siente primero. Hay algo que necesita decir, algo que no puede seguir guardando. ¿Qué somos? La pregunta queda suspendida en el aire. Nung no responde. No porque no quiera, sino porque todavía no sabe cómo hacerlo. Busca las palabras, pero ninguna parece suficiente. Anung, al notar su silencio, no insiste. Con un tono suave, casi cuidadoso, le dice que no tiene que responder en ese momento. Nung entonces pregunta si no está molesta. La respuesta de Anung la desarma un poco. ¿Quién podría enojarse contigo? Le recuerda que no le olvide que es quien más le entiende. Luego, con una sinceridad que no intenta protegerse, le confiesa que estar a su lado se siente como vivir dentro de un sueño del que no quiere despertar. Por eso le pide algo más grande, más íntimo, el poder vivir con ella. Nung intenta ser realista, le hace ver que si eso pasara, dejaría sola a su abuela. Pero Anung no sabe rendirse cuando se trata de lo que siente. Cambia la pregunta, baja un poco la intensidad, pero no el deseo. Le pide quedarse a pasar la noche algún día. Nung, con una voz suave, le responde que aunque diga que no, ella vendrá de todas maneras. Y ambas lo saben. Saben que en el fondo lo que realmente desean es pasar todas las noches juntas. Compartir cada momento, cada despertar, cada silencio. A la mañana siguiente están de vuelta con la abuela de Anung. Ella le agradece a Nung por todo lo que ha hecho por su nieta. Más tarde, con una taza de té y algunos postres frente a ellas, Anung no pierde la oportunidad. Le dice a su abuela que al día siguiente tendrá un examen, que necesitará estudiar demasiado, por eso le pide quedarse nuevamente con Nung. La abuela acepta sin problema, dice que sí, que si Nung no tiene inconveniente, ella tampoco lo tendrá. Y así, minutos después, terminan yendo al palacio. Allí son recibidas por la ama de llaves. Todo parece normal hasta que llegue el momento de presentarlas oficialmente. Nung no sabe decir qué es lo que son, y termina optando por comentarle que son amigas. Esa sola palabra le duele a Anung más de lo que esperaba, y lo que más la desconcierta viene después. Nung le pide a la ama de llaves que le prepare una habitación para ella. Cuando están a solas, Nung, con una voz algo nerviosa, intenta hablar, pero Anung le interrumpe. Le dice que ya sabe lo que va a decir, que lo entiende. Entiende que no está lista para que los demás sepan de su relación. Entiende que no quiera que se mude con ella aún. Lo entiende. Pero entender no significa que no duela. Le pide que no la haga esperar demasiado, que quiere que todo el mundo sepa que le pertenece. El ambiente empieza a tornarse romántico, más cargado, más cercano. Pero Nung se detiene a tiempo. Sabe que ese tipo de juegos no le agradan demasiado a Nung y lo hace adrede. Más tarde, explorando un poco el lugar, llegan a las habitaciones de las hermanas. Anung pregunta por una en especial. Nung guarda silencio por un momento. Luego le comenta que le pertenece a su hermana Song. Anung se sorprende. No sabía que tuviera otra hermana. Nunca la ha visto. Nung, con una voz un poco melancólica, le termina confesando que su hermana había fallecido.
Anung se disculpa por haber sido impertinente, pero justo en ese momento la conversación es interrumpida por la ama de llaves, quien le dice que la habitación estaba lista. Ya en el lugar, Anung, un poco molesta, le comenta que casi nunca visita el palacio. Le pregunta directamente por qué no puede quedarse con ella. Nung dice que no, que está allí como su invitada, que además puede pensar en esa habitación como si fuera suya, que puede hacer lo que quiera. Anung lo piensa por un momento y luego decide salir al centro comercial. Allí revisa unos micrófonos, ya que tiene la idea de armar su equipo para un podcast. Es algo que le ilusiona. Justo allí se topan con Wan, quien la saluda de forma amigable, pero los celos de Anung son más que evidentes. Apenas se despiden, simplemente se va. Nung la sigue, le pregunta qué le pasa. Y Anung no duda en reprocharle aquella vez que salieron a beber juntas. Incluso le recuerda que la doctora le mandó besos frente a ella. Nung solo sonríe, divertida por la buena memoria de Anung. Entonces Anung decide preguntar lo que realmente le importa. Nung le responde que salieron no hace mucho. Luego le pregunta si está celosa. Le dice que no debería de estarlo, que la doctora Wan y ella solo son amigas. Pero Nung le hace ver que aún así no le agrada para nada que sea más cercana a su amiga que a ella. Nung, con un tono seductor, le pregunta. Después de eso la lleva a un lugar un poco más privado. Allí la acorrala y le da un beso suave. Y con una voz tranquila le pregunta cuántas veces tendrá que repetírselo. La ama. Le pide que deje ese mal humor con ella. En ese espacio reducido, lejos del ruido, lo que queda claro es que, aunque no puedan nombrarse frente al mundo, ya se pertenecen más de lo que están dispuestas a admitir. Pero justo al salir encuentran a una persona inesperada. El encuentro es breve, casi insignificante para cualquiera más, pero suficiente para que el ambiente se vuelva tenso. Ambas se ponen aún más nerviosas, como si el mundo exterior les recordara de golpe que no están solas como creen. Ya con un poco de privacidad, Nung quiere seguir haciendo compras, intenta retomar la normalidad, caminar, distraerse, pero Anung se niega. Le dice que puede comprar lo que quiere en línea, que no es necesario quedarse más tiempo afuera. Lo que realmente quiere es regresar al palacio, quiere hacer otra cosa. Nung insiste un poco más, pero entonces Anung marca un límite distinto. Le dice que no la dejará salir a beber con la doctora entonces. No lo dice como una broma, es una afirmación directa, cargada de inseguridad y necesidad. Nung termina aceptándolo, no porque se sienta controlada, sino porque en ese momento lo siente verdadero. No necesita a nadie más, solo a ella. Así, más tarde, mientras Nung observa una fotografía familiar, Anung le hace notar algo que no puede ignorar. Parece que toda su familia es hermosa. Le pregunta si también se parecía en personalidad a su hermana Song. Nung le responde que no, que en realidad era todo lo contrario. Describe que ella era alguien tranquila, amigable, completamente opuesta a lo que muchos esperaban. Lo dice con una voz melancólica, pero también con un cariño profundo, como si ese recuerdo aún le habitara en el pecho. Después de buscar un libro para leer juntas, ambas están reunidas en un ambiente tranquilo, cálido. La cercanía es suave, sin prisas. Anung, sin embargo, se frustra. Le confiesa que no logra entender del todo lo que el libro dice. Reconoce que la forma de expresarse es hermosa, pero demasiado complicada para ella. Nung se dispone a ayudarla, pero pronto entiende las verdaderas intenciones de Anung. No solo el lenguaje la confunde, es la historia, ya que es de un tema romántico, demasiado romántico. Entre pequeños juegos pícaros, miradas largas y sonrisas que se sostienen más de la cuenta, ambas se relajan, no dicen mucho, pero al mismo tiempo lo dicen todo. Disfrutan de un momento de paz que no necesita explicaciones. Al día siguiente, justo cuando Nung está por dejarla en la escuela, la detiene un momento, le pide la mano. El gesto es simple, pero cargado de intención. Le entrega un pequeño presente, una pulsera. Anung agradece y antes de irse le roba un beso. Es un gesto pequeño, casi torpe, pero sincero. Una forma silenciosa de decir gracias por amarme. Más tarde, Nung se reúne con su hermana y con Mon. Sam le menciona que se alegra de verla feliz. Dice que no necesita que le comente algo, que basta solo con observarla. Pero Moon no tarda en delatarla. Confiesa que llamó al palacio y que el ama de llaves le comentó que Anung se estaba quedando en una de las habitaciones, así que no fue difícil intuir que ambas habían hecho las paces. Después de eso, le preguntan qué es lo que realmente tienen en mente. Nung por primera vez se permite ser honesta. Le confiesa que a veces su cabeza se llena de preguntas, dudas, que se cuestiona todo el tiempo si lo que está haciendo es correcto o no. Aceptando desde que Anung llegó a su vida, su corazón se siente diferente. No es miedo, pero tampoco calma. Es algo completamente nuevo. Ambas chicas entienden esos síntomas, los reconocen, pero quieren saber qué piensa Anung al respecto. Nung les dice que en una ocasión Anung le comentó que deberían de centrarse solo en sus sentimientos. Sam le responde que tiene razón. Le recuerda que la vida es demasiado corta
que finalmente ha encontrado su propia felicidad y que no entiende por qué debería de preocuparse tanto por los demás. Se lo dice con una voz suave, llena de cariño. Esas palabras dejan a Nung pensativa. Más tarde, mientras Nung diseña su galería de arte, Anung le pregunta cómo es que no sabía sobre eso, ya que es algo muy importante. Nung le confiesa que todavía no está segura de abrirla oficialmente, ya que tiene miedo de perder más de lo que podría ganar. Anung, todavía un poco inmadura frente a la vida, le pregunta por qué le preocupa algo así si tiene demasiado dinero. Pero Nung, con una mirada más adulta, le explica que no tiene nada de malo ser rica, pero también cansa gastar dinero solo por gastar, siendo esta una clara diferencia de sus formas de pensar, al igual que sus edades. Anung entonces hace una sugerencia, sencilla pero sincera: abrir una cafetería en la esquina de la galería. Dice que a muchos jóvenes les gusta el café, ese ambiente. Es una idea pequeña, pero demuestra que a pesar de sus diferencias, pueden ser un buen equipo. Cuando llega la noche, Anung quiere quedarse otra vez con ella, pero Nung le hace ver que al día siguiente será sábado, que entonces no tendrá ningún pretexto. Anung, sin pensarlo demasiado, le dice que podría decir que está en un club. Esa idea no le agrada a Anung. Le menciona que debe de dejar de mentir antes de que se convierta en un mal hábito. Antes de despedirse, Anung le roba un beso. Nung le pide que no lo vuelva a hacer. Le recuerda que si su abuela lo ve, no podrán hacer nada. Anung responde con ligereza, casi provocándola. Le dice que la próxima vez tendrá que besarla en el auto. Los días parecen tranquilos, pero las noches siguen siendo turbulentas para Nung, porque cuando todo se apaga, Song sigue regresando a su memoria. Al día siguiente, cuando Nung va a recoger a Anung a la escuela, se da cuenta de algo. Las miradas. Los chicos no disimulan. Observan a Nung sin pudor, con curiosidad, con interés. Los celos de Anung aparecen, sin pedir permiso. Nung le dice con naturalidad que no puede hacer nada al respecto. Luego añade, con un tono suave, casi provocador: esas palabras arrancan una sonrisa genuina de Anung, pero al mismo tiempo la dejan inquieta, nerviosa, demasiado consciente de lo que siente. Ya en el palacio, mientras comparten un momento tranquilo, Nung le pregunta si realmente piensa leer ese libro en su podcast. La referencia es más que clara. Anung le responde que no, que ese libro ya lo está leyendo para ella. Le aclara que es una novela sáfica y le promete que le va a gustar. No lo dice como una recomendación cualquiera, pero ese instante se rompe con la visita de Chet. Él está allí para invitar a Nung a comer con sus padres. Al notar la presencia de Anung, también le invita. Nung rechaza la oferta con calma, diciendo que tiene una cita con Sam. Por lógica, Anung también rechaza la suya, alegando que no conoce a nadie y que es demasiado pronto. Chet, curioso, toma el libro y comienza a hojearlo. Su semblante cambia al darse cuenta de que es una historia de amor entre chicas. Nung interviene de inmediato. Le deja claro que Anung ya es una adulta, que puede decidir por sí misma lo que lee. Luego cambia la conversación de forma tajante, diciéndole que si quiere concretar una cita, primero tendrá que llamar, para así no hacerle perder el tiempo. Así, más tarde, finalmente Anung conoce a Sam y Amon. Sam no pierde tiempo y va directo al punto. Le pregunta qué son, porque sus acciones las delatan demasiado. Nung intenta responder, pero Anung se adelanta. Dicen que están saliendo, aunque aclara que Nung le tiene prohibido contárselo a alguien. Esa confesión pone nerviosa a Nung y provoca las risas inmediatas de las chicas. La tensión se diluye un poco, pero queda flotando en el aire. Así, cuando llega la noche, los recuerdos de Song regresan sin avisar. La culpa se instala en Nung, como una sombra persistente. Piensa que tal vez, si no lo hubiera dejado sola, nada de eso habría pasado. Las lágrimas escapan sin que puedan detenerlas. Anung llega en silencio y le pregunta con una voz suave qué le sucede. Le dice que puede contarle cualquier cosa, que no tiene que fingir ser fuerte frente a ella, que no tiene por qué sentirse sola si está a su lado. Nung por fin se abre. Confiesa que no es tan buena persona como cree. Dice que dejó toda la carga a sus hermanas, aún sabiendo que sería demasiado para ellas. La culpa no es solo por Song, es por todo lo que dejó atrás. Anung intenta hacerle ver que también pudo haber sido difícil para ella. Tuvo que dejar el palacio, que a Song no le gustaría verla triste, pero Nung se reprocha que sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. Lo hizo con Song y también con ella, disculpándose una y otra vez. Anung la tranquiliza, le dice que está bien, que no tiene por qué disculparse, que tal vez no hoy, pero algún día se sentirá mejor. Le promete que siempre estará a su lado. Luego le hace una pregunta sencilla, pero devastadora. Esa pregunta cae pesada. Nung no responde con palabras, solo la abraza, se disculpa nuevamente y finalmente acepta lo que siente, que la ama, porque a veces la compañía de que más necesitamos es la de aquella persona que a pesar de todo siempre ha estado ahí, sin importar lo que suceda. Así, tiempo después, Nung finalmente inaugura su galería de arte. Entre risas y aplausos, los amigos se acercan para felicitarla.
para presentarle a más personas. Anung observa todo desde un lado. Los celos se le notan sin esfuerzo, no los oculta. Cuando llega la noche, Anung ha bebido más de la cuenta. Nung intenta llevarla a su habitación, pero Anung no tarda en reprocharle que todo lo que está haciendo siempre está mal. Le pregunta si se ha divertido demasiado hablando con la doctora. Nung, intentando mantener paciencia, solo le dice que la llevará arriba, pero Anung insiste. Dice que Nung solo tiene que ser de ella, de nadie más. La besa. Nung intenta apartarla, pero al final deja de contenerse. El momento se rompe de golpe cuando escuchan la voz del ama de llaves, siendo finalmente descubierta. Minutos después, la ama de llaves no puede evitar intervenir. Su voz suena preocupada, casi temblorosa, cuando le pregunta a Nung qué es exactamente lo que está haciendo. Le preocupa que esté manipulando a Anung, que le esté empujando a algo que no entiende del todo. Nung no levanta la voz, no discute, solo responde con firmeza que ese es su palacio, que es su casa y que puede hacer lo que quiera. La ama de llaves se disculpa por haber sido entrometida, pero antes de irse le deja algo que pesa más que cualquier reproche. Su abuela, si estuviera con vida, pensaría exactamente lo mismo que ella. La frase se queda flotando en el aire. La voz de Nung no es dura, es cansada, vulnerable. Luego se explica, le dice que entiende su preocupación, que sabe que intenta protegerla, pero también deja claro algo que no está dispuesta a negociar. Anung es su felicidad, es su todo. Le pregunta si eso debería ser una razón suficiente para intentar abrir su mente, aunque sea un poco. Reconoce que quizás sea más difícil de lo que parece, que el mundo no cambia tan rápido. Por eso promete que de ahora en adelante tendrá más cuidado, pero también deja claro que no le importa lo que los demás piensen. No le importa su apellido, no le importa su reputación. Esa es su vida y eso es lo único que realmente le importa. Así, al día siguiente, Anung se acerca con cierta timidez. Se disculpa por lo que pasó la noche anterior, por haberla metido en problemas, pero Nung le resta importancia de inmediato. Le dice que no tiene por qué preocuparse. Aún así, le confiesa lo que realmente le inquieta a la señora Nim, siendo el qué dirán, el miedo a que la gente hable mal de ella. Nung no le miente. Le dice que tarde o temprano la gente se enterará, que es inevitable. Solo le pide que tenga cuidado, que por unos días duerma en su habitación. Pero Anung solo se le queda mirando por un momento. Comenta que le resulta extraño lo amable y lo cariñosa que está haciendo. Hay algo distinto en su tono. Aprovecha este momento y le pide un abrazo. Y antes de que Nung pueda responder, ya le está rodeando con sus brazos. Nung entiende que cruzó una línea, cedió, se permitió sentir sin esconderlo. Confesó a su ama de llaves, alguien que casi es como una familia para ella, que Anung es su mundo entero. Más tarde, después de dejar a Anung en la universidad, Nung se reúne con su amiga en la galería para atender a unos clientes. Todo parece normal hasta que termina el trabajo. La doctora le comenta que hay un rumor circulando sobre ella y Chet. Nung no entiende. Su amiga le explica que andan diciendo que ellos han vuelto. Al mismo tiempo, en la universidad, Anung escucha exactamente lo mismo. Horas después, en casa de sus hermanas, Nung no puede dejar de darle vueltas al asunto. La preocupación no la suelta. Se pregunta si Nung ya se habrá enterado. Les pregunta a ambas si alguna vez han tenido una discusión en su relación. Ellas responden que sí, que en realidad es normal, pero Nung necesita más. Pregunta si después de una discusión se sienten cansadas, hartas. Moon le responde que en realidad siempre terminan sintiéndose mal, pero cuando lo hablan todo mejora, dejando nuevamente claro que la base de una buena relación es la comunicación. Aún así, Nung sigue dudando. Les pregunta qué debería hacer si algún día discute con Anung y no logran reconciliarse. Sam sonríe con ese brillo pícaro en los ojos y le responde. Nung lo entiende de inmediato. Más tarde, cuando Nung recoge a Anung, la tensión se siente desde el primer segundo. No hace falta que diga nada. Su silencio, su postura, la forma en que evita mirarla, todo delata su molestia. Nung intenta romper el hielo. Le habla de cosas pequeñas, cotidianas, pero Nung solo responde con una frase corta. Vi la noticia. Nung se tensa de inmediato, intenta restarle importancia. Le dice que no es nada, que no tiene por qué preocuparse, pero Anung sonríe apenas. Una sonrisa suave, tranquila, y eso desconcierta aún más a Nung, quien le pregunta si no está enojada. Anung le hace ver que no tiene razones para estarlo, que la conoce bien, que sabe que Nung no siente nada por su padre. Esa certeza, lejos de tranquilizarla del todo, hace que Nung baje la guardia. Y entonces le confiesa su miedo. Le dice que a veces teme que se aburra, que un día sin darse cuenta Anung se canse y se aleje. Ella la escucha con atención, sin interrumpirla, y le dice que eso no va a pasar. Pero Nung, honesta hasta lo más profundo, admite que no sabe qué es lo que ocurrirá en el futuro. Ese es el problema, la incertidumbre. Allí Anung también le confiesa que tiene miedo.
miedo de no estar en su vida, miedo de perderla. Entonces, con una decisión que nace más del corazón que de la razón, le dice: el silencio que sigue no es incómodo, es profundo. Minutos después, Anung no puede evitar preguntarlo: ¿por qué no simplemente le dicen a todos que están saliendo? ¿Por qué esconder algo tan real? Nung intenta explicarlo con calma, de forma razonable, comentándole que de hacerlo público afectaría a su familia. Menciona a su padre Chet como ejemplo, pero Anung habla desde el impulso, desde la herida. Dice que eso no le importa, que él ni siquiera la crió. Y es ahí cuando Nung le recuerda lo que sí importa: su abuela. Le hace ver que ella sí la crió, que su reputación también estaría en juego, que el simple hecho de que el mundo se entere que ellas dos están saliendo podría destruir lo que su abuela construyó. Esas palabras no la convencen del todo, pero la hacen pensar. Más tarde, ya en casa, Anung se encuentra con su abuela, quien le pide ayuda para cocinar. La conversación pronto se vuelve incómoda. Su abuela le comenta que se enteró que se está juntando con una chica, refiriéndose a ella de forma despectiva. Anung, firme pero respetuosa, la corrige: su nombre es Yui, eso no cambia nada. Su abuela le prohíbe seguir viéndola. Dice que Chet se lo contó todo. Anung, conteniendo lo que siente, se atreve a preguntar: ¿qué pasaría si yo saliera con Yui? La respuesta es fría, dura: que ambas son mujeres, que eso no es natural. Le pide que no vuelva a decir algo así, que no la haga sentir avergonzada, como su madre la hizo, que no podría soportarlo otra vez. Luego cambia el tema, le pide que mejor ayude a cocinar. Al día siguiente, Nung se reúne con Chet para un almuerzo que pretende ser casual. Él aprovecha el momento para decirle que quiere comprar un auto para Anung, confesándole que se siente culpable de que Nung la lleve a todos lados. Pero ella le responde que eso no es un problema, pero le hace una pregunta mucho más importante: ¿le has preguntado a ella lo que realmente quiere? Le deja claro que su hija no quiere un auto, quiere comprensión, quiere ser aceptada tal y como es. Luego va más allá y le pregunta si acaso le invitó solo para alimentar los rumores de que están juntos. Chet solo guarda silencio, y eso basta. Nung marca un límite, le dice que hay una línea muy delgada que no debe de cruzar, que si lo dejó entrar en su vida fue únicamente porque él es el padre de Anung. Por otro lado, Anung se acerca a la señora Nim con una idea clara. Quiere cocinarle algo delicioso a Anung. Al principio la señora duda, pero la insistencia y la inocencia de Anung terminan por convencerla. Poco a poco la guía entre cuchillos, ingredientes y sartenes. Anung se equivoca varias veces, no tiene experiencia, pero la señora Nim le enseña con paciencia. Minutos después, cuando Nung llega a casa y ve la mesa puesta, se sorprende. Pregunta cuál es la ocasión especial. La señora Nim sonríe y responde que es porque tienen a una nueva chef. Anung aparece y le confiesa que quiso cocinar sus platillos favoritos. Mientras Nung prueba cada uno y la llena de cumplidos, la señora Nim las observa en silencio, con una ternura que no intenta ocultar. Entiende entonces que no hay nada de malo que dos mujeres se amen, y recuerda aquella conversación con Anung. Ella se acercó y preguntó qué pensaban los trabajadores del lugar. La señora Nim le comenta que hay rumores, pero nadie se atreve a hablar, ya que no saben cuál es la postura de Anung. Ella entonces, firme, le dice que hará lo necesario para lograr que los demás acepten su relación. Más tarde, llegada la noche, mientras las chicas pasaban un momento agradable, son interrumpidas por una llamada, resultando ser Chet, quien quería hablar con ellas al día siguiente. Su presencia rompe el aire. Les propone una comida en su casa. Dice que quiere que Anung conozca por fin a sus padres. Nung responde con un no, ya que será su cumpleaños y estar ocupada. Anung también, pero Chet insiste. No desde la autoridad, sino desde algo más manipulador. Dice que conoce bien a su hija, que sabe que Anung no irá a su casa si Nung no está a su lado. Esa frase queda flotando en la mente de Nung, porque es verdad y porque duele. Ese mismo día, aunque ninguna lo desea, termina ocurriendo. Nung le pide que vaya, que lo haga por ella, pero Anung no quiere. Dice que no quiere ir sola, además de que ese es su cumpleaños y quiere estar a su lado. Pero Nung insiste, le promete que después hará cualquier cosa que ella quiera. Anung termina cediendo, aunque algo dentro de ella ya se siente desplazado. En la casa la incomodidad es evidente. Anung apenas sonríe. Su cuerpo está ahí, pero su corazón no. Así, llega la noche. Una celebración pequeña, forzada, y entonces el teléfono de Nung vibra. Es Chet. Su voz suena distinta. Dice que Anung ha desaparecido, que no le encuentra en ningún lado, que no sabe dónde está. El mundo de Nung se detiene. No pregunta más, no explica nada, simplemente entiende. Se dirige rápidamente hacia el lugar. Llega a su viejo departamento y allí Anung está sola, acostada. Nung la abraza sin pensar, fuerte, como si tuviera miedo de que si la suelta, vuelva a desaparecer. Le pregunta por qué hizo eso. Su voz no es enojo, es de pánico. Anung le responde que no fue por rebeldía, que no fue por capricho, que lo hizo porque era su cumpleaños y quería estar a su lado. Pero ella simplemente le pidió estar con alguien más, porque ese día era importante para ambas.
Era su primer cumpleaños juntas. Nung intenta razonar. Dice que estuvo mal, que Chet es su padre, pero Anung ya no está escuchando desde la razón. Habla desde el abandono. Repite que a pesar de que era su cumpleaños ni siquiera la llamó. Sí te llamé, solo no contestaste, le dice. Nung, con la voz temblorosa, le pide que no vuelva a hacer algo así. Le confiesa que estaba tan asustada que sentía que se estaba volviendo loca y agrega que no la dejará ir sola otra vez a ningún lado, que no puede soportar la idea de perderla. Lo dice desde lo más profundo de su ser. Anung intenta restarle peso. Le dice que ya es adulta, que puede tomar un autobús hasta Bangkok, pero Nung ya no puede esconderlo. Le confiesa que no sabía dónde estaba, que no podía respirar, que no sabía qué hacer. Y entonces, sin máscara, sin control, lo dice. Sus palabras salen crudas, desordenadas, reales. Le pide que no vuelva a desaparecer, que no la deje con ese miedo. Es la primera vez que Nung muestra así su fragilidad, sus límites, su dependencia emocional. Anung ve las lágrimas, ve el miedo y entiende. Promete que jamás volverá a hacerlo. En ese momento comprende cuánto la ama, algo que Nung confirma sin dudar. El ambiente cambia. Nung intenta suavizarlo todo. Le recuerda que sigue siendo su cumpleaños y le pide su regalo. Anung sonríe. Le pide que cierre los ojos. Le habla con una ternura distinta, más valiente, más entregada. Termina llamándola Tira. Una nueva palabra cargada de verdad. Y allí entrega su regalo. Y entonces sucede sin aviso. Un beso que no estaba planeado, que no fue pedido. Y así un beso lleva a otro. No hay prisa, pero tampoco control. La intensidad crece, como si algo dentro de ellas hubiera despertado al mismo tiempo. La pasión no estalla, se desliza. Se enreda con la respiración compartida, en cada mano que busca sin saber exactamente qué. Solo sabiendo que no quiere soltarse. Es deseo, sí, pero no uno superficial. Es un deseo que nace desde lo más profundo, desde todo lo que negaron, desde todo lo que callaron. Cuando el mundo parecía demasiado grande para ellas, algo que solo ellas dos conocen, algo que durante mucho tiempo intentan ocultar de él, pero ahora ellas dos a solas no pueden dejar de reconocer. Cada instante se vuelve eterno, cada respiración se mezcla con la otra, cada latido se encuentra su reflejo. Solo hay pequeñas palabras, pequeñas preguntas. La pasión se vuelve un lenguaje propio, uno que no se aprende, que se siente. Una cercanía que no pide permiso, que no se disculpa, que simplemente existe. A la mañana siguiente, ambas regresan a la casa de Chet, quien las esperaba. Él le agradece a Nung por haber cuidado y encontrado a su hija, pero lo que está a punto de hacer cruza la línea. Él le dice que ahora lo entiende, que ella ama demasiado a su hija, que no puede pensar en ninguna mejor madrastra que ella. Y así, sin previo aviso, se arrodilla y le pide matrimonio. Después de aquello, el aire queda cargado de una incomodidad imposible de disimular. Nung solo puede preguntarle a Chet qué es lo que está haciendo realmente. Chet solo le responde que no es necesario que le dé una respuesta en ese momento, que él puede esperar, como si quisiera aplastar lo inevitable. Pero Nung no lo permite. Dice que puede responder en ese mismo momento, y entonces con una firmeza rechaza su propuesta de matrimonio. No hay rodeos. Aclara que nunca lo ha amado de verdad. Anung, al escucharlo, siente algo parecido al alivio mezclado con orgullo. No interviene, pero su corazón late más fuerte. Chet insiste, dice que todavía la ama, que podría formar una familia, que incluso Anung la quiere demasiado. Pero Anung no lo soporta más. Le aclara que no quiere que Nung sea su madrastra. Nunca lo pidió, nunca lo quiso. Aprovecha el momento incómodo para pedirle a Nung que la lleve de vuelta a casa. Nung corta la conversación, le dice a Chet que hablarán después, que ese asunto no se va a resolver ahora. Y se va. Cuando llegan a casa, la abuela la observa con extrañeza. Pregunta por qué regresaron juntas, ya que pensaba que Anung se quedaría con Chet. Nung improvisa un pretexto. Dice que pasó a hablar un momento con él y que Anung le pidió que la trajera de vuelta. Ya adentro, la abuela le pregunta cómo le fue en la comida. Anung no se guarda lo que siente. Dice que estuvo incómoda, que en realidad no tiene una relación con esa familia y que por eso no quiso quedarse más tiempo. La respuesta de la abuela es dura. Le dice que no vuelva a decir cosas así, que la gente le empezará a culpar por no haberle educado bien. Anung se disculpa, pero deja claro que no volverá a ir. Luego suaviza un poco sus palabras. Dice que no volverá a decir lo que dijo, aunque en el fondo sabe que eso no cambia lo que siente. Como si el destino quisiera tensar aún más la situación, la abuela comenta que sería bueno que Nung se casara con Chet, para que así pudieran cuidarla y tenerla bajo control. Anung no se queda callada. Le responde lo mismo que le dijo a Chet. No quiere que Nung sea su madrastra. En otro lugar, más tarde, Anung se encuentra con Mon y Sam. Ahí por primera vez confiesa su miedo. Tiene miedo de que Chet descubra su relación con Anung. Está completamente segura de que él jamás lo aceptará. No es solo eso,
también teme la reacción de su abuela, el peso de las miradas, de los juicios. Mon y Sam no dudan, le ofrecen todo su apoyo pase lo que pase. Horas después, ya en su habitación, Nung revisa un paquete que no esperaba. Dentro hay un oso de peluche. Al presionarlo, se escucha un mensaje grabado. Con la voz de Anung le dice que la ama, que si en algún momento le extraña, solo tiene que apretar ese oso para sentirla cerca. Es un pequeño gesto, sincero, y suficiente para dibujar una sonrisa en el rostro de Nung. Por un instante, el mundo parece menos hostil. Al día siguiente, durante una sesión de dibujo, las chicas del lugar comienzan a comentar sobre una pareja cuyo caso es muy similar al de Nung y Anu. Hablan de las diferencias de edad, de los distintos que pueden ser los intereses. Algunas incluso dicen que no creen que una relación así pueda durar mucho tiempo. Nung intenta mantenerse en silencio, pero su reacción es evidente. Wan lo nota, interviene y les dice que no deberían desmeterse en la vida de los demás, que no saben nada de lo que realmente ocurre en una relación ajena. Poco después, cuando el resto de las chicas se retira, Wan se acerca a Nung y se disculpa por lo que dijeron sus amigas. Nung finge no haber escuchado nada, pero Wan la mira con una mezcla de ternura y certeza. Le dice que la conoce demasiado bien, que sabe cuando está mintiendo. Entonces, sin rodeos, le comenta que sabe que está saliendo con Anu y que en realidad se siente muy feliz por ella. Feliz porque finalmente encontró a alguien a quien ama, aunque a la vez siente un poco de tristeza por ella, por lo difícil que debe de ser. Al día siguiente, Anung y Nung salen a correr juntas. El ambiente es tranquilo al inicio, pero pronto Nung comienza a cansarse demasiado rápido. Se detiene con la respiración agitada. Sin querer, las palabras que escuchó el día anterior regresan a su mente. Empieza a preguntarse si las chicas tenían razón, si realmente no está al mismo ritmo que Anu. Anung, notándolo, se disculpa. Le sugiere que en lugar de correr podrían hacer yoga, pero Nung se rehúsa. Le dice que ella no está para esas cosas. Lo dice con una seguridad que se queda impregnada en su pecho. Más tarde, en el colegio, la situación empeora. Alguien revela que Nung es la persona detrás de aquel podcast. En cuestión de horas, su nombre se vuelve popular, exactamente lo contrario a lo que ella quería. La exposición la abruma. En el auto, camino a casa, Anung se lo confiesa a Nung. Le dice que nunca quiso eso, que no quería que la gente se fijara en ella. Nung intenta tranquilizarla. Incluso le dice que tal vez llama la atención porque muchas personas deben sentirse atraídas por ella. Agrega sin pensarlo demasiado que algunos pueden ser fans, pero otros podrían querer algo más. A Nung no le gusta la idea en lo absoluto. Incluso llega a pensar a pedirle a Folk que finja ser su novio para frenar los rumores. Nung no está de acuerdo. Dice que eso solo traería más problemas, que podrían terminar peleando por algo que no vale la pena. Cuando finalmente llegan a casa, Anung nota un auto estacionado. Adentro se encontraba Chet. Él le entrega las llaves, explicando que se lo compró. Anung no quiere aceptarlo. Dice que prefiere que Nung la siga llevando a todas partes, ya que ella no sabe conducir. Chet se ofrece a ayudarla a enseñarle, pero Anung no quiere. Pero justo en ese momento su abuela interviene, recordándole que rechazar un obsequio es de mala educación. Anung acepta regañadientes, pero pone una condición. Nung será quien le enseña a conducir. Chet duda un momento, pero termina aceptando. Minutos después, afuera, Chet se queda a solas con Nung. Le dice que no puede competir contra ella, que es evidente que Anung la quiere demasiado. Nung le responde con calma, que no se trata de darle todo lo que quiere, sino de comprenderla. Chet vuelve a insistir con la idea de que Nung sea su madrastra, pero Nung le repite que ya hablaron de eso, pero él parece no entender. Chet insiste una vez más, diciendo que son perfectos el uno para el otro. Nung lo corta, le dice que no puede. Entonces él pregunta si hay alguien más. Nung respira hondo, intentando no perder la calma, y le aclara que no se trata de eso, simplemente es imposible estar juntos, porque no lo ama. Al día siguiente, Nung comienza a enseñarle a conducir a Anu, pero las cosas no salen bien. Nung es demasiado estricta, corrigiéndola constantemente por cada error. Anung le pide que sea más comprensible, recordándole que es su primera vez al volante. Pero Nung, sin medir sus palabras, le responde que ella aprendió a la primera y que no entiende cómo Anung no puede hacer lo mismo. Las palabras hieren más de lo que Nung imagina. Anung se enfada, frena el auto y se baja sin decir nada más. Se aleja molesta, con los ojos brillantes de rabia contenida. El destino parece equilibrar las cosas. Nung tiene que ir tras de ella, llamándola, pidiéndole que regrese al auto. Anung se niega, hasta que por lo menos Nung se disculpe. De verdad, Anung acepta la disculpa casi inmediatamente, algo que sorprende a Nung. Entonces, Anung le explica que la aceptó rápido porque ella casi nunca se disculpa con nadie.
Eso basta para limar las asperezas entre ellas. Ya durante la cena, Chet le pregunta a Anung si hay alguien que le está coqueteando en el colegio. Ella responde que sí. El comentario incomoda a Nung, pero el padre quiere empeorar todo, diciendo que espera que no sea esa chica, refiriéndose a la amiga de Anung de forma despectiva. La abuela apoya el comentario. Anung no se queda callada, aclara que su amiga es queer y que no es ella quien la coquetea. Luego, frente a todos, dice que está saliendo con alguien. La tensión en Nung escala de inmediato, pero Anung termina diciendo que está saliendo con Folk. Más tarde fuera, Nung le enfrenta. Dice que habían quedado en no meterlo en ese problema, que está jugando con sus sentimientos. Anung responde que Folk estuvo de acuerdo, pero Nung se mantiene firme. Le dice que debe de terminar con él. Esas palabras enternecen a Anung. Nota los celos detrás de ese tono serio, aunque Nung intenta disimularlo. Y por un momento, Anung sonríe, sabiendo que incluso cuando intenta ocultarlo, Nung la quiere más de lo que admite. Cuando Nung llega al palacio, el lugar está en silencio, pero su mente no. Todo lo contrario, cada paso que da resuena en los pensamientos que ha estado evitando. Las miradas, los comentarios, las dudas disfrazadas de consejo. Todo vuelve. La diferencia de edad ya no es solo una opinión ajena, empieza a sentirse como una grieta que se abre lentamente bajo sus pies. No sabe en qué momento, pero decide organizar una comida. Tal vez una excusa, tal vez una prueba. Necesita ver con sus propios ojos si aquello que le teme es real. Ese día todos se reúnen. Al principio todo es ligero, casi normal. Risas educadas, comentarios triviales. Pero poco a poco la conversación cambia. Los adultos empiezan a hablar de inversiones, negocios, estrategias. Los futuros que planean con cifras y decisiones frías. Nung participa con naturalidad en su mundo. Entonces la ve. Anung escucha pero no entiende. Sus gestos se apagan. Sus miradas se pierden, se aburre. Se siente fuera de lugar como una invitada en una vida que no es la suya. Su única compañía termina siendo Folk, tan desubicado como ella. Nung observa la escena en silencio y algo dentro de ella se rompe despacio. No porque Nung esté haciendo algo mal, sino porque la distancia entre ambas se vuelve casi imposible de ignorar. Cuando todos se van, Anung no disimula su molestia, le reclama por haberle invitado a algo que claramente no era para ella. Nung no eleva la voz, no se defiende, solo dice la verdad, aunque duela. Le confiesa que lo hizo a propósito, que quería que viera cómo son las conversaciones de los adultos, que entendiera el mundo en el que ella vive, y entonces los dice, que tal vez debería de intentarlo con alguien de su edad. Las palabras caen como un golpe seco. Anung se niega de inmediato, no grita, pero su voz tiembla. Le dice que puede aprender, que puede madurar, que puede hacer por entender ese mundo si hace falta, pero no está dispuesta a perderla. Que no le importa lo que digan, ni lo que pase, porque estará con ella. Le pregunta si tendrá que recordarle todos los días que la ama. Nung no puede responder. Las lágrimas se acumulan. El silencio se vuelve su única defensa. En ese silencio hay miedo, culpa, amor, una certeza dolorosa, porque por primera vez no sabe qué es lo correcto. Aún así, el momento se vuelve íntimo, frágil. Las chicas se acercan y se besan con una ternura casi desesperada, como si ese beso pudiera protegerlas del mundo, pero no puede. Chet regresa sin previo aviso, olvidando su celular. El aire cambia al instante. Se separan, fingiendo normalidad, pero el cuerpo no miente. Todo está tenso, incómodo. Chet no dice nada. Actúa como si no hubiera visto. Le pide a Anung que busque su teléfono. Cuando ella regresa, le pregunta si se quedará la noche ahí. Ella responde que sí. Cuando se va, deja detrás una duda que no se disuelve. ¿Realmente no vio nada? ¿O decidió no decirlo? Ya entrada la noche, las chicas escuchaban un podcast sobre rupturas amorosas. Nung no entiende por qué Anung se interesa en este tipo de historias. Para ella, todo suena caótico, dramático, como una telenovela sin sentido. No comprende por qué la gente expone su dolor de esa forma. Anung le explica que escuchar esas historias le hace pensar, que le permite entender cómo otras personas se aman, cómo luchan, cómo a veces se quedan juntas y a veces no. Aprovecha ese momento para intentar tranquilizarla, sugiriendo que si su padre hubiera visto algo, habría dicho algo. Pero Nung no logra calmarse. La inquietud sigue ahí, silenciosa, insistente. Al día siguiente, cuando Nung deja a Anung en la escuela, ella la besa sin avisar. Nung se sobresalta, le recuerda que están en público, que no es correcto. Anung insiste, solo un beso de despedida. Nung duda, mira alrededor, piensa en todo lo que puede salir mal, y aún así cede. No sabe que alguien las observa, no sabe que alguien guarda ese momento. Más tarde, Anung va a la galería, todo parece normal. Hablan de la cena, de cosas simples, hasta que Pinfa aparece.
Dice que llegó de sorpresa porque extrañaba a su hija, pero la tensión es inmediata, se siente en la piel. Le pide un momento a Anung para hablar con Nung. Cuando se quedan a solas, ella aborda el tema sin rodeos. No hay cortesía. คุณหนึ่งกับอันหนึ่งมีอะไรบางอย่าง Comentándole que Chet le habló de eso. Exige la verdad. Nung respira hondo. Podría mentir, podría salvarse, pero no lo hace. Le dice que sí, que están saliendo. Pinfa se niega a creerlo. Le pide que diga que no es verdad, que si lo hace, ella lo creerá. Es casi como una súplica disfrazada de autoridad. Pero Nung ya no retrocede. Repite que es verdad, que se aman. Entonces llega el golpe final. Pinfa le prohíbe que se acerque a su hija. Le dice que jamás pensó que tendría que decirle algo así, pero que no es digna de Anung. Esa noche, aún sabiendo que no deberían, aún sabiendo que están rompiendo las reglas que no pusieron ellas, se llaman por teléfono. La voz de Anung suena más frágil de lo habitual. Le confiesa que le extraña, que la ausencia duele ahora aún más, que quiere verla, que ni siquiera puede fingir normalidad. Nung guarda silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Luego le propone algo simple, casi infantil, pero profundamente íntimo. Le dice que cierre los ojos, que imagine que están juntas, que imagine su respiración, su presencia, su calor. Anung lo hace, y por un momento la distancia deja de existir. No están juntas, pero tampoco están solas. Se aferran a esa ilusión como si fuera lo único que aún les pertenece. Aún con todos los obstáculos, aún con el mundo en contra, intentan sostener su amor de la única forma que les queda. Así, al día siguiente, Chet llega al palacio. Su expresión es dura, no hay rodeos. Le informa que permitirá que su hija viva con Pinfa en Estados Unidos. Luego le muestra una carpeta. Nung la abre y lo entiende todo. Las fotografías, la evidencia. Ya no hay espacio para negar nada. Chet le enfrenta. Le dice que es una mentirosa, que utilizó su confianza y la de Pinfa para acercarse a Nung. Que todo fue un engaño. Nung, con la voz firme pero con el pecho apretado, le responde que no es verdad, que no ha manipulado a nadie, que se aman. Esa confesión confirma lo que Chet ya sospechaba. Nung entonces pregunta algo simple, pero peligroso. ¿Qué tiene de malo que dos mujeres se amen? La reacción de Chet es inmediata. Le dice que eso es imposible, que son mujeres, que no puede ser, que no es natural, que no existe. Molesto, herido en su orgullo, le dice que ahora entiende por qué no se casó con él, que seguramente está utilizando a su hija, que tal vez Anung está confundida porque es joven, pero Nung no tiene excusa. Le recuerda que ella es una adulta, que viene de una familia noble, que es perfecta en todos los sentidos, y que aún así eligió algo que él no puede comprender. Le dice que su hija apenas tiene 22 años, que Nung en unos años será una anciana, que cuando Anung conozca al hombre perfecto se olvidará de ella. Nung ya no puede soportarlo más, le grita que se calle, que se vaya. Pero antes de irse, Chet deja clara su última orden, le prohíbe a Nung volver a acercarse a su hija. Los días pasan, Nung intenta trabajar, intenta seguir, intenta respirar como si nada hubiera cambiado, pero todo pesa. Cada espacio se siente vacío, cada silencio duele. Un día, Pinfa aparece, no llega a atacar, llega a hablar. Le dice que al principio no quiso creerlo, que ahora lo hace. Le plantea una posibilidad que suena una concesión, pero se siente como una despedida, que Anung vaya a Estados Unidos a terminar sus estudios durante 3 años, que viva lejos, que crezca, y que si después de todo ese tiempo aún siente lo mismo, no se interpondrá en su relación. Le pide un poco de comprensión. Nung no tiene fuerzas para discutir, no porque no esté de acuerdo, sino porque entiende que no le queda otra opción. Aunque le duela hasta el alma, acepta. Más tarde, ya en casa, Anung entra y se da cuenta de que todos están ahí. Algo no está bien. Pregunta qué ocurre. Nung toma la palabra. Dice que su familia quiere que se vaya a Estados Unidos. Anung se niega de inmediato. No quiere escuchar razones. No quiere oír. Pero Nung insiste. Le dice que es lo mejor, lo más adecuado. Le recuerda aquella reunión donde se sintió fuera de lugar. Le dice que irse, estudiar, vivir 2 o 3 años allá podría ayudar a entender mejor lo que siente. Le pide que sea razonable. Anung explota. Dice que esa es su vida, que ese es su amor, que no le importa si nadie lo entiende. Pero Nung la detiene. Le recuerda algo que ella misma dijo una vez, que si quiere que el mundo acepte su amor, no puede huir de todos los problemas. Que las personas en esa sala tienen sus razones para interponerse en su amor. Cada palabra que Nung pronuncia le duele, pero aún así sigue. Le dice que su vida apenas comienza, que quiere que explore el mundo, que viva, que tal vez después de todo su perspectiva puede que cambie. Anung le responde que ella es adulta, que entiende perfectamente lo que siente, que eso no va a cambiar, que pensó que ya habían superado esa duda. Entonces Nung dice lo más difícil. Le dice que si de verdad está tan segura, que lo demuestre, que se aleje de ella solo 2 o 3 años, solo eso.
que si logran soportar esa distancia, si aún así se siguen amando, entonces nadie podrá hacer nada contra ellas. Nadie podrá oponerse. Y en ese silencio que sigue, ambas entienden que no están eligiendo separarse. Están eligiendo sobrevivir a la prueba más cruel que el mundo les ha impuesto. Con la voz quebrada, Anung la mira como si estuviera frente a un abismo. Le pregunta si de verdad quiere eso, si realmente quiere que se vaya. Nung no responde. El silencio se vuelve una respuesta cruel. Anung insiste. Le pregunta si lo que tuvieron fue real, si todo lo que compartieron significó algo. Nung entiende entonces que la única forma de hacerla irse es rompiéndole el corazón, y con la voz temblorosa le dice que no lo sabe, que tal vez sería mejor que se fuera, que quizás así ambas podrían entender mejor sus propios sentimientos, que lo vea como una oportunidad de aclararse. Cada palabra es un golpe. Anung se quiebra. Le dice que la persona que debería de estar a su lado es ella, que no hay nadie más, y antes de irse le lanza una frase que duele más. เขาผิดหวังในตัวหนึ่งมากนะ Nung se queda ahí, al borde del llanto, sabiendo que está alejándose del amor de su vida, aún entendiendo que según todos es por su bien. Minutos después, Pinfa se acerca a Nung, le agradece por haberlos ayudado, pero aún tiene algo más que pedirle. Le pide que no contacte a Nung durante todo ese tiempo, hasta que se vaya a Estados Unidos. Le dice que si lo hace, podría ser que se arrepienta y decida no irse. En ese momento, Anung se asoma brevemente. Nung responde que no hay necesidad de esa petición, que no cree que Anung quiera hablar con ella de todos modos. El tiempo pasa, y en casa la soledad pesa, duele. Nung intenta seguir con su vida, pero todo se siente incompleto. Se rompe en llanto cuando nadie ve. Por su parte, Anung solo existe, respira. Pero por las noches, ambas lloran al mismo tiempo, en lugares distintos, deseando exactamente lo mismo, estar juntas, aunque no pueden. Un día antes de que Anung se vaya, le envió un mensaje. Le dice que tal vez sea la última vez que puedan hablar. Nung, alarmada, no lo duda y la llama de inmediato. Le pregunta por qué dice algo así. Anung le confiesa que ya no quiere seguir, que está cansada, que ya no puede más. Nung intenta sostenerla con palabras. Le dice que después de superar esta prueba podrán estar juntas, pero Anung le pregunta cómo puede creer en ella después de lo que dijo ese día. Antes de que puedan seguir, la abuela de Anung toma el teléfono. Le dice a Nung que pensó que por ser mayor actuaría con la cabeza. Nung responde que solo estaba preocupada, pero la abuela insiste, diciéndole que es una vergüenza, que incluso si su propia abuela estuviera viva, estaría avergonzada de ella. Nung le pide que no meta a su abuela en esto, pero la respuesta es tajante, que no vuelva a contactar con Anung. Cuando la llamada termina, Anung queda devastada, inmóvil, atrapada en la impotencia absoluta de no poder hacer nada. Esa noche, Nung, perdida en sus pensamientos, solo se le ocurre una cosa: llamar a la estación de radio, a esa misma que solía escuchar junto a Anung. Allí, con la voz temblorosa, cuenta su historia, una historia de un amor incomprendido, de un amor lleno de obstáculos, de un amor al que muchos se oponen. La locutora le pregunta si tiene algo que decirle a su amada, en caso de que le esté escuchando. Nung dice que no, pero al final se arrepiente, y con un hilo de voz dice: อารักหนึ่ง Anung está escuchando todo, con el corazón acelerado, la llama de inmediato. Entre lágrimas le dice que irá a verla, que va en ese preciso momento. Para Nung, esas palabras son un rayo de esperanza, la posibilidad de volver a estar a su lado, aunque sea una vez más. Pero justo entonces, a Anung una luz le encandila. Un auto aparece de la nada y todo se vuelve negro. Anung cae al suelo. Poco después es llevada de emergencia al hospital, inconsciente. Los médicos corriendo, las puertas se cierran. Todo ocurre demasiado rápido. Nung se queda atrás, paralizada, sintiendo que el mundo se le escapa de las manos. No puede hacer nada, solo esperar, solo rezar, aunque nunca haya creído demasiado en eso. Minutos después, Chet y Pinfa llegan. El ambiente se vuelve más pesado, más asfixiante. Chet no pierde el tiempo, le echa toda la culpa a Nung. Le reprocha que si no hubiera llamado esa noche a ese programa de radio, nada de eso habría pasado. Si no hubiera convencido de que Anung fuera a verla, ella estaría bien y no estaría luchando por su vida. Nung guarda silencio, no porque esté de acuerdo, sino porque está cansada de justificar su amor, cansada de pedir permiso para sentir, pero la impotencia la desborda y finalmente se rompe. Le dice que deje de actuar como un buen padre, que conoce a Anung el mismo tiempo que ella, que entre todos han destruido su vida, la han forzado a romper su compromiso, que la han separado de la única persona que la hacía sentir viva, todo por su bien, según ellos, sin importarles el daño que le estaban causando. Ella responde que no tiene derecho de hablar así, que es una extraña, y es entonces cuando Nung dice la verdad que más duele. แต่เป็นคนนอกที่อันหนึ่งรักมากที่สุด El silencio cae como un golpe. Nung continúa con la voz firme.
con los ojos llenos de lágrimas, le dice que no sabe si Anung alguna vez fue feliz desde que nació, que su madre la abandonó, que tiene un padre, pero es como si no lo tuviera, que ha tenido que mentirle al mundo entero diciendo que es feliz, cuando en realidad nunca ha tenido libertad, que su abuela vive con el miedo de que siga los pasos de su madre, y por eso la ha encerrado en una vida que no eligió. Les dice que Anung intentó escapar por todo lo que ellos hicieron, por todo el daño que le provocaron. Pinfa estalla, le dice que no les eche toda la culpa, que si ella no hubiera aparecido en su vida, nada de eso habría pasado. Nung la mira rota y con una voz cansada pregunta, ¿qué fue lo que hizo de malo? Que lo único que ha hecho es amar a Anung. Le pregunta qué es lo que tiene en contra de su amor. Les dice que desde que nació ella nunca conoció la felicidad y que fue gracias a Nung quien se le enseñó. La única, la primera. La única que la hizo sentir viva. Cada palabra la rompe un poco más. Poco después, la abuela llega, pregunta cómo se encuentra su nieta y después de eso va directo a Nung. Y Nung ya no tiene fuerzas ni para defenderse. Entonces el doctor sale. Les informa que Anung fue operada, que está fuera de peligro, pero sigue inconsciente. Todos entran a la habitación. Allí Chet le dice a Nung que se vaya, y ahora que sabe que su hija está a salvo, ya no tiene nada que hacer ahí. Nung no quiere irse, quiere ayudar, pero no puede hacer nada ya que todos están en su contra. Pinfa le dice que le avisará cuando ella despierte. Sin más opción, Nung se va. Las horas se vuelven eternas, el silencio en casa es insoportable, el aire pesa, cada rincón duele. Sin noticias, Nung llama a Pinfa para preguntarle si Anung ya despertó, pero la respuesta es un no. Nung no le cree, le dice que seguramente está mintiendo para mantenerla lejos. Pinfa, entre lágrimas, le responde por qué tendría razones para mentirle, que los doctores creen que Anung no ha despertado por complicaciones desde su nacimiento, que su cuerpo es más frágil de lo que pensaba. Pinfa se rompe y Nung no puede hacer nada, solo escuchar. Así pasan los días. Nung se encierra en su habitación, no come, no duerme, solo llora. Sam llega un día y apenas la ve, Nung la abraza con fuerza, como si ese abrazo fuera lo único que la mantiene en pie. El tiempo sigue avanzando, cruel, indiferente. Día, Nung se levanta para preparar curry verde, con la esperanza de que tal vez el aroma la haga despertar. Va al hospital, pero no es bienvenida. La abuela la enfrenta, le dice que todo fue su culpa, que no quiere verla, que solo está conteniéndose por educación, pero que si sigue insistiendo, perderá la compostura. Nung pide perdón otra vez, dice que solo quiere ayudar, cuidar a Anu, pero la abuela se niega. Empieza a empujarla, a forcejear. Nung vuelve a irse otra vez. Los días pasan y Nung intenta acercarse de todas las formas posibles. Solo recibe reproches, gritos, insultos, puertas cerradas, silencios que duelen más que las palabras, pero aún así no se rinde. Un día, ella, aún con la esperanza, regresa al hospital. No lo piensa, no da discursos, solo camina. En el pasillo se topa con Pinfa. Nung estaba a punto de irse, de rendirse una vez más, pero Pinfa la detiene, la toma del brazo y la lleva hasta la habitación. Por primera vez en mucho tiempo le dan un pequeño espacio. No es mucho, solo un momento, solo unos minutos, pero para Nung lo es todo. Así empiezan a darle cada vez más espacio, darle la oportunidad para cuidar a Anu. Cada visita es un acto de resistencia, cada día una promesa silenciosa. Le lee su novela, aunque no sabe si Nung la está escuchando. Le corta las uñas con una delicadeza que casi parece ritual, como si temiera romperla. La abuela las ve, entra, observa, no dice nada. No hay disculpas, no hay palabras bonitas, pero tampoco reproches. Y ese silencio es un brazo que empieza a ceder. Incluso la dejan quedarse para que le dé una ducha. Las agresiones finalmente se detienen, como si todo al mismo tiempo hubiera entendido que pelear ya no tiene sentido. Lo más importante ahora es la unión, apoyar a Anu, sostenerla entre todos. Pero hay algo que es más imposible de ignorar, lo mucho que Nung la ama. No lo dice, lo demuestra. En cada gesto, en cada espera, en cada noche sin dormir. Incluso Chet la observa desde lejos. No se acerca, no todavía, hasta que finalmente Nung está exhausta en la sala de espera, sus hombros caídos, los ojos vacíos. Él se acerca, le pregunta cómo está. Nung lo mira y sin rodeos le pregunta si acaso ya no está molesto con ella. Él responde que sí, que probablemente lo estará toda su vida. Pero también dice que en ese momento necesita un respiro, que está demasiado cansado para seguir odiando. Hablan, por primera vez sin gritos, sin insultos, sin reproches. Nung vuelve a recordarle lo mucho que ama a su hija, y Chet, con la voz baja de lo que nunca creyó posible, dice algo que la desarma. Que como padre no puede aceptar que su hija salga con una mujer, pero que cuando Anung despierte, quiere que sea Nung quien la cuide por él. En ese instante Nung siente que algo se libera dentro de su pecho, como si un peso enorme, uno que cargaba desde hace años, finalmente se soltara. Por primera vez tiene vía libre para ser felices.
Días después, Sam llega de visita, las hermanas conversan, el ambiente se siente distinto, menos tenso, más humano. Y justo en ese momento una de las enfermeras enciende la radio. La voz que se escucha del otro lado del aparato le resulta familiar a Nung, demasiado familiar, resultando ser Anu quien había despertado. Nung corre a toda velocidad, sube las escaleras como si el mundo se estuviera acabando. รีบมาหาเขาได้แล้ว Hasta que llega a la habitación y allí está ella, despierta, esperándola. A Nung le pide un abrazo y Nung no duda, se abrazan y las lágrimas caen sin permiso. Por fin pueden estar juntas. La terapia inicia y Nung siempre está ahí, siempre. Con el tiempo los días vuelven a la normalidad. A Nung regresa a la escuela y ya no ocultan su amor, disfrutan cada momento. Cada risa, cada silencio compartido. Un día, Nung le confiesa que soñó que Nung la cuidaba mientras ella estaba postrada en cama. Nung, en forma de broma, le dice que no la dejará dormir demasiado esta vez, porque la echó demasiado de menos. Y en medio de las risas, le confiesa lo inevitable, lo mucho que la ama. Así, el tiempo pasa. Chet se une oficialmente a la política y todo parece irle demasiado bien. Nung y su abuela se acercaron por fin. Los estigmas se rompen. La abuela entiende que no importa la orientación de su nieta, que eso no cambia nada, que sigue siendo su sangre, su niña, aquella que crió desde pequeña. Nung se graduó de la universidad. Folk descubrió su verdadera pasión y se convirtió en chef. Sam y Moon están más enamoradas que nunca, sin perder la chispa, sin dejar que el tiempo les quite la magia. Y entonces las chicas planean un viaje, aquella casa donde su amor se fortaleció, las olas, la brisa del mar, el mismo lugar donde todo empezó a sentirse real. Y allí, con el corazón temblando, Nung le propone matrimonio a Anu. Con lágrimas contenidas y emociones a flor de piel, ambas se prometen no separarse jamás, luchar incluso cuando duela, elegirse incluso cuando sea difícil, estar juntas siempre. El tiempo sigue pasando y el amor sigue intacto. Nung no ha cambiado del todo, sigue siendo feroz, intensa, imposible de ignorar, y juntas recuerdan todo lo que han vivido, cómo se conocieron, cómo una chica de lentes gruesos se enamoró a primera vista de una mujer que no creía en el amor, de una mujer que huyó de su propia boda porque no estaba lista. Recuerdan las caídas, las heridas, los momentos perfectos, porque la vida es así, altibajos, dolor, luz. Pero también entienden algo, que los buenos momentos son los que dejan huella, que luchar por un amor incondicional siempre vale la pena. Y así, esta historia termina. Y bueno, personitas, después de tanto tiempo hemos llegado al final de esta serie. Cuéntame qué te pareció, te gustó, no te gustó. Sinceramente, yo cuando la vi me encantó y me dio incluso bastante tristeza, bastante lástima en el aspecto de que este ship se nos haya separado. Claro, entendemos que tienen sus razones, pero pues la verdad es una lástima porque también había buena química entre ellas. Cuando ves la serie, incluso te llegas a encariñar con los personajes, queriendo ver mucho más proyectos de estas dos chicas, pero pues lamentablemente no se pudo. Pero bueno, si te ha gustado este video, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de los próximos videos que estaré subiendo en el canal. No olvides que puedes seguirme en mi Instagram y también en mis canales secundarios, ya que también estoy subiendo contenido allí. Además de eso, quiero decirte que contamos con un canal de difusión donde normalmente estoy subiendo noticias, fotos, entre otras cositas relacionadas con el mundo del GL. En fin, yo soy Benja, nos vemos en la próxima, bye bye.